Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Eh, Estamos en otro webinar del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. La idea es, ahora que se ha lanzado la campaña de Hacienda, ¿no? sobre la declaración de Hacienda, pues tenemos aquí con nosotros a Antonio Vázquez, socio director de Oribio Asesores, que son los asesores en este caso del colegio, y que seguro que nos va a acercar muy mucho pues esas cosas o esos pequeños detalles que pueden ser interesantes en nuestra próxima declaración de la renta, ¿no? Y ya sin más, agradeceros a todos la presencia. Si queréis después hacer alguna pregunta mientras Antonio está haciendo la exposición, tenemos el chat, ponéis la pregunta y al finalizar leemos las preguntas y Antonio las irá contestando puntualmente, ¿vale? Pues nada, Antonio, sin más, bienvenido, gracias por tu tiempo y adelante con la exposición. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que nos brinda el colegio para poder hacer un breve recorrido por las novedades y un poco recordatorio de la renta. Y sin más, empezamos a ver la presentación que preparamos y vamos a ver si he conectado esto, que esa va a ser otra. Iniciar la transmisión. Vale. Vale. Bueno, pues comenzamos con la jornada del colegio sobre la renta, la campaña de renta que va a empezar ahora. Bueno, ya empezó, de hecho, el día 6 de abril de este año. Y bueno, y en primer lugar, si hacemos un pequeño en la primera página del Power, podemos ver en principio un repaso de las personas que están obligadas a realizar la declaración de la renta, ¿no? Entonces, digamos que Hacienda determina que hay dos reglas que cumplir para no tener que hacer la declaración de la renta. Bueno, una se aplica y si se aplica la primera ya no aparece la segunda y alternativamente. Entonces, en primer caso, es decir, todas aquellas personas que no tengan un pagador o el segundo y sucesivos no supere los 1.500 euros y no supere 22.000 euros, no tendría que presentar renta. A su vez, si tiene más de un pagador y los segundos y restantes superan los 1.500, pero sus nóminas no superan los 14.000 euros, tampoco tendría que hacer renta. Bueno, pensiones compensatorias, pagador de rendimientos no obligados a retener rendimientos, también está limitado por 14.000 euros. Luego tenemos los rendimientos del capital mobiliario, que serían de 16.600 euros y que no se parte unas. Esto siempre y cuando estén sujetos a retención e ingresos a cuenta. Y también tendríamos que tampoco tenemos que hacer rentas si las rentas imputadas inmobiliarias por alquileres y demás, o rendimientos de letras del tesoro, subvenciones para adquisición de vivienda, no superen los 1.000 euros. Vale. La segunda página de presentación, que la podréis ver en la colección que os facilitará de este Power en formato PDF, no sé por qué no se lee un poco regularmente. Entonces, bueno, en este caso es que, al no cumplir lo anterior para supuestos de ingresos muy pequeños, de rentas muy pequeñas, cuando no superan los 1.000 euros, siempre que estén sujetas a una retención y sean por rentas de trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas y ganancias, o ganancias patrimoniales que no superen los 500 euros, tampoco habría que hacer declaración de la renta. La regla segunda y sus límites son independientes de los de la regla primera, actuando en todo caso como criterio corrector de la regla primera para rentas de escasa cuantía. En consecuencia, si un contribuyente no está obligado a declarar por razones de la naturaleza y cuantía de las rentas obtenidas conforme a los límites y condiciones de la regla primera, no procede la segunda. ¿Vale? Y de igual modo de la segunda respecto a la primera. Vale. Los plazos y forma de presentación de la renta. Bueno, la renta, como decíamos hace un momentito, comenzó la campaña el día 6 de noviembre. Ya se puede descargar la página y borradores, se pueden aceptar y demás. Y hasta el 30 de junio. Sin embargo, el plazo para domiciliar las declaraciones de la renta finaliza el 27 de junio. Vale, la forma de presentación. La Hacienda, como administración, está implementando y fomentando y casi obligando a que todo salga de manera telemática. Entonces, la presentación electrónica
es la que prevalece y se facilitan pues, todos los medios, certificado, número de referencia, la clave PIN, etc. También se puede hacer la confirmación del borrador a través de medios tanto en la sede, en Internet, en la sede electrónica de la agencia tributaria, como a través de dispositivos móviles, teléfono, oficinas de agencia, bueno, en la propia agencia tributaria, siempre con cita, en las oficinas habilitadas en las comunidades autónomas y, en su caso, la declaración deberá presentarse directamente en las oficinas para su transmisión electrónica. Se podrá presentar directamente el borrador, aceptándolo. Bueno, va explicado en la propia aplicación, pero bueno, básicamente lo que es la información desde el móvil, internet, cualquier tipo de aplicación de dispositivo, existe la posibilidad. En los casos de dispositivos móviles, el pago del importe de la deuda tributaria resultante deberá realizarse esencialmente en 2 plazos, mediante la domiciliación en cuenta bancaria. Bueno, y aquí hay unos supuestos en los cuales obligatoriamente hay que hacerlo de manera cuando un contribuyente se encuentra acogido al sistema de cuenta corriente en materia tributaria, que va explicada en la orden que la regula, que es del año 99, y bueno, la cuenta, como dice su palabra, esos son aquellos contribuyentes que tienen obligaciones de pago y de cobro frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Contribuyentes que están obligados a presentar el impuesto sobre el patrimonio, contribuyentes con residencia habitual en el extranjero o desplazados fuera del territorio español, y declaraciones de, bueno, estos 2 últimos, el segundo y tercer supuesto, siempre tienen que ser en vía electrónica. Y luego, en el caso de declaraciones de IRPF de cónyuges no separados legalmente, en los que uno de ellos solicite la suspensión de ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro, las declaraciones correspondientes de ambos cónyuges deberán presentarse de forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponde en función del resultado final de las declaraciones como consecuencia de la aplicación del mencionado procedimiento, sea a ingresar o a devolver. Vale. Y bueno, y ahora vamos a pasar a hacer un pequeño repaso de las novedades que han del año 2021 para la renta, que han sido reguladas en los presupuestos generales del Estado y en una ley que salió en julio del año 2021, que es de la lucha contra el fraude y prevención del blanqueo de capitales y demás, básicamente contra el fraude fiscal. Bueno, la primera ayuda es exención del 50% de los rendimientos de trabajo percibidos por los tripulantes de buques canarios, inscritos y registrados en Canarias. Bien. Exenciones por catástrofes, exención de las ayudas excepcionales por daños personales provocados por las borrascas Filomena y por las erupciones del volcán en La Palma. También están exentas las ayudas públicas por la destrucción de elementos patrimoniales causados por la erupción del volcán en la isla de La Palma. Exención de cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo de Germanwings del 24 de marzo del 2015, en concepto de responsabilidad civil, las ayudas voluntarias satisfechas aquellas por la compañía aérea o por la entidad vinculada a esta. Y también están exentas las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética de edificios, ¿vale? Que establece el Real Decreto 691/2021 del 3 de agosto y el Real Decreto 3737 del 2020 del 4 de agosto y el Real Decreto 851/2021 el 5 de octubre. Bueno, y por último recordar, no es una práctica bueno, es algo que ya se desapareció un par de años, que ya no existen los dividendos y participaciones en beneficios del artículo 25.1 de la ley del IRPF, ya no está la exención prevista para los primeros 1.500 euros. Vale. Por lo que respecta al rendimiento del capital inmobiliario, las principales novedades son: la reducción del 60% para los arrendamientos de viviendas solo se puede aplicar si se efectúa en una declaración voluntaria del contribuyente. Si se regulariza, es decir, si el alquiler no se declaró y luego se regulariza el alquiler, no puede aplicarse la reducción del 60%. Tiene que aplicarse siempre voluntariamente, no a través de una posible revisión o comprobación de la Administración tributaria. Bien, para ser dudoso el cobro de las deudas por los inquilinos, tienen que haber transcurrido 3 meses desde el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del plazo impositivo. Es decir, que las gestiones realizadas de octubre en adelante se aplicarán el año siguiente, no en el año 2021.
Las personas físicas no grandes tenedores que alquilen locales en los que se desarrollen determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio y acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondidas a los meses de enero y febrero de 2021 podrán también computarse como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario del IRPF. La cuantía rebajada y la renta acordada para tales meses. Es decir, no vale si se aplazó el pago, simplemente tiene que ser reducciones de los alquileres o condonaciones. Amortización de inmuebles adquiridos a título gratuito, herencia o donación. Bueno, Hacienda venía siendo bastante reticente a poder aplicar este gasto en la renta y bueno, y ahora ya hubo varias sentencias y concretamente esta última de septiembre del 21, en la que ya quedó claro que el valor para calcular la amortización es el que se determinó o el que se declaró, declarado en el impuesto sobre sucesiones o donaciones. Y después, respecto del capital mobiliario, se ha modificado desde el 11 de julio de 2021 los requisitos del artículo 14.2h de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez. Se llaman Unilink, que son aquellos contratos de seguro de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Bien, ¿y qué pasó? Pues bueno, la imputación anual es la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y el inicio de cada ejercicio. Por la Ley 11/2021, en medios de prevención contra el fraude fiscal. Bien, dentro de los rendimientos de actividades económicas, en la estimación directa, para los contribuyentes que determinen su base imponible conforme a las normas del impuesto sobre sociedades, estimación directa normal y simplificada, para empresas de reducida dimensión serán deducibles fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivados de las posibles insolvencias de deudores cuando hayan transcurrido 3 meses. Lo mismo, es decir, pues los créditos que normalmente son deducibles en un año, en las empresas pequeñas en 6 meses, pues en este caso, por las circunstancias actuales que tenemos, pues se reduce este plazo a 3 meses. En estimación directa en módulos, que bueno, no creo que ningún colegiado los aplique, bueno, a lo mejor en su vida privada, algún familiar sí, bueno, la cuestión es que sigue prorrogándose los límites para continuar dentro de módulos, que son 250.000 y 125.000 euros de facturación anual. La renuncia y revocación es no vinculante a los años 2021, es decir, cualquier renuncia o revocación al módulo supone salirte de él durante tres ejercicios. En estos años no es así, es decir, aunque se haya renunciado en uno de estos 2 años, el año siguiente puede continuar en módulos. Y la ampliación de la reducción general aplicable para rendimientos del trabajo en actividades agrarias, que pasa de un 5%, del rendimiento neto, perdón, de un 5 al 20%. Vale. Después, en lo que respecta a las ganancias y pérdidas patrimoniales, la norma que he comentado anteriormente, desde el día 11 de julio, cuando hay estos pactos sucesorios en vida que se están tan en boga de todo el mundo y tan publicitados, el adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subroga el valor y fecha de adquisición de dicho bien en el causante, siempre que el mismo se transmita desde el de 5 años o fallecimiento. Es decir, si recibimos un bien por herencia en vida, vale, un pacto sucesorio, ya sea una apartación o una mejora, tienen que pasar es decir, el valor que vamos a tener a efectos del impuesto sobre la renta es el que tuvo la persona que nos lo cedió siempre y cuando no pasen 5 años. Al momento que pasan 5 años o fallece la persona que nos hizo el pacto sucesorio, el valor es el declarado en el documento del pacto. Si no, nos subrogaríamos en la posición de la persona que nos entregó el bien. Y después, en la exención por reinversión en vivienda habitual, el plazo de 2 años previstos para la reinversión de la vivienda, hay un periodo que se paraliza, que fue durante el confinamiento, ¿vale? Del 14 de marzo al 30 de mayo, durante el estado de alarma. Bueno, mejor el confinamiento fue sacado un poquito antes, pero el estado de alarma se terminó el 30 de mayo. Durante ese periodo se interrumpe el cómputo de los 2 años, que son 72 días. Bien, deducciones. Las deducciones, digamos que tenemos 3 nuevas deducciones temporales por obras que mejoran la eficiencia energética, aplicables desde el día 6 de octubre del 21. Las aplicables a viviendas
vigentes hasta el 31 de diciembre y las aplicables a edificios hasta el 31 de diciembre del año 2023. Vale. Para las primeras, el porcentaje es el 20% para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. Vivienda que sea una vivienda habitual o que se destina a arrendamiento de vivienda antes del 31 de diciembre del 2023. La reducción de demanda de calefacción y refrigeración tiene que ser inferior al 7%, bueno, con el certificado de eficiencia energética. Plazo de obras, del 6 de octubre del 21 al 31 de diciembre del 22. Reducción en el ejercicio del certificado económico, en el certificado de eficiencia energética final, y tiene que ser antes del 1 de enero del 2023. El importe es el 20% de las obras, con un máximo de 5.000 euros. Puede llegar a 40.000 euros, todo lo anterior, siempre exactamente todo igual cuando se reduce hasta un 30, más de un 30 del indicador de consumo, y son la clase energética es la A o B y está, bueno, con el certificado de eficiencia energética. Los plazos de obra son hasta finalizar este año, hasta el finales de diciembre del 2022, y el certificado de eficiencia tiene que estar hecho antes del 1 de enero del 23. Importa el 40% del valor de las obras y un máximo de 7.500. En edificios, el 60%, en las obras de rehabilitación y energética realizadas en edificios, viviendas, incluidos garajes y trasteros, ubicadas en zona residencial, no afectados a actividades económicas, ¿vale? Reducción que sea un 30%, el indicador de consumo, o mejor clase energética A o B. Los plazos son desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2023 y el certificado de eficiencia energética tiene que estar expedido antes del 1 de enero del 2024. Es un 60% del valor de las obras, un máximo de 5.000, bueno, depende, al año o 15.000 euros en total. Y posibilidad de deducir en los 4 años siguientes, si hay un exceso de aplicación. Bien, reducción de base imponible del año 2021. Se ha reducido a 2.000 euros la aportación a los planes de pensiones, ¿vale? Se amplía el límite conjunto de reducción cuando antes eran 8.000. Se amplía el límite conjunto de reducción cuando se trata de aportaciones del partícipe de la empresa, que puede llegar hasta los 10.000, 2.000 por el trabajador y 8.000 por la empresa. Se fija la reducción adicional por aportaciones a favor del cónyuge en 1.000 euros anuales y hay un régimen transitorio. Los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social correspondientes a sus periodos del 2016 a 2020, que se encuentran pendientes de reducción a 1 de enero, se entenderán que corresponden a contribuciones imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en esos periodos, y el exceso del límite se entenderá que corresponde a aportaciones del contribuyente. Vale, también hay otra novedad en los tipos de gravamen, los tipos impositivos, que los tipos a partir de 2.000 euros de la cuota estatal se pasa del 22,50 al 24,50. Por lo tanto, si añadimos el tramo autonómico, un contribuyente puede llegar a pagar el 49%. Bueno, en autonomías como la catalana, bastante más del 49%, por ejemplo. Base de ahorro a partir de 200.000 euros pasa del 11,50 al 13% y la evaluación de la escala autonómica para residentes con base de ahorro superior a 200.000 euros es el 26%. Tipo de rendimientos. Aquí más o menos hacemos, evidentemente, es simplemente recordatorio. Entiendo que esta parte, bueno, los rendimientos que obtenemos, Hacienda los clarifica en dos apartados. El A, que llama general, y el B, que llama. En el general van todo lo que se gana por el trabajo, por actividades económicas e imputación de rentas, ya sean por actividades económicas o por cualquier otra. El capital inmobiliario, los rendimientos o las imputaciones de los alquileres y capital mobiliario del artículo 25.4. También estaría incluido propiedad intelectual, arrendamiento de bienes muebles, negocios, subarriendos, cesión de derechos de imagen. Y después serían las ganancias y pérdidas patrimoniales no derivados de elementos patrimoniales, es decir, que estén afectos a actividades económicas. Si son elementos patrimoniales, pues entrarían dentro del apartado B, que son las del ahorro, y aquí irían ganancias y pérdidas de elementos patrimoniales, y el capital mobiliario, que son participaciones en fondos propios, cesión a terceros salvo vinculadas, seguros de vida e imposición de capitales.
En el general podemos llegar al 45% de tipo impositivo, en el ahorro el máximo es el 26%, desde el 19 hasta el 26%. Bien, y ahora aquí vamos a ver unos apuntes o recordatorios de cada uno de los conceptos o rendimientos que nos podemos encontrar en la renta. Y que creo que son, bueno, pues dignos de mención y demás. En el tema de rendimientos del trabajo tenemos, en primer lugar, que, como ya sabemos, las asignaciones por despido hasta 180.000 euros están exentos de impuestos, y una sentencia del Tribunal Supremo, que fue confirmada por la Audiencia Nacional en octubre del 21, que declara que los directivos también tienen exento los 7 días de salario y con el máximo de 6 anualidades que le venía reconociendo, que esto antes Hacienda no lo declaraba exento. Desde octubre del 21, la Audiencia Nacional ha declarado, entre otras sentencias que había el Supremo del año 2019, que ha considerado que esta indemnización percibida por los directivos también tiene el carácter de exento, bien con 7 días y solo con 6 mensualidades. Percepciones de atrasos. Cuando por circunstancias injustificadas no imputables al contribuyente los rendimientos derivados del trabajo se perciben en periodos impositivos distintos a aquellos que fueron exigibles, deberán declararse cuando se perciban, pero imputándolos al periodo en que fueron exigibles mediante la correspondiente autoliquidación complementaria, sin sanción, intereses de mora ni recargo alguno. La liquidación se presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se perciben los atrasos y el final inmediato siguiente de presentación de la autoliquidación del IRPF. Así, si los datos se perciben entre el 1 de enero del 22 y el plazo de presentación de las declaraciones del IRPF del año 21, la autoliquidación complementaria deberá presentarse en dicho año antes de que finalice el 30 de junio del 2022, salvo que se trate de atrasos del ejercicio 21, en cuyo caso se incluirán en la propia liquidación del ejercicio, que también finaliza el 30 de junio del 22. Para los atrasos que se perciban con posibilidad al inicio del plazo de presentación y liquidación del año 21, la autoliquidación complementaria deberá presentarse en el plazo existente entre la percepción de los atrasos y el que finalice el plazo de declaración del ejercicio 2022. Importante, la autoliquidación complementaria deberá ajustarse a la tributación individual o conjunta por la que se optó en la declaración originaria. Las complementarias tienen que ser individuales o conjuntas según lo que se haya hecho inicialmente. Si fiscalmente no compensa por los atrasos, se pasa de tramo o compensaba, no se puede cambiar. Bien, la reducción del 30% de los rendimientos irregulares, que son aquellos generados en un periodo superior a 2 años, siempre que el rendimiento se impute en un único ejercicio y que en los 5 años anteriores no se haya obtenido rendimiento por el que se hubiera aplicado la reducción. Diferencia entre el periodo de generación y el periodo de exigibilidad. Bueno, esto es una sentencia que cito ahí desde el año pasado, de mayo del 2021. Es un abogado que demostró que entre que se empezó el juicio y la senté y que logró cobrar entre costas y al cliente, habían transcurrido más de 2 años y demás. En el caso de ingenieros, si hay algún tipo en un proyecto que vaya a un éxito y que se genere transcurrido más de 2 años, se puede aplicar al beneficio, al rendimiento, la reducción del 30%. Debe de estudiarse y ver si es aplicable en los casos. Bueno, esto hay que estudiarlo muy bien y aplicarlo con total seguridad, porque Hacienda lo revisa todos. Prestaciones percibidas en concepto de ERTE. Se clasifican como rendimientos de trabajo sujetos a IRPF y no están exentos. Por lo tanto, si en el año 2021 se han percibido ingresos procedentes de prestaciones por ERTE, no tendrán obligación de declarar si la cantidad no superior a los 22.000 euros. Si la percepción de estas prestaciones han supuesto que haya habido otros rendimientos de trabajo de 2 o más pagadores, lo que comentamos inicialmente, si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros, no tendrán obligación de declarar IRPF, si la suma total de rendimiento no supera los 22.000 euros. Si el segundo pagador o siguientes supera los 1.500 euros, no hay obligación de hacer declaración de la renta si los ingresos no superan los 14.000 euros. Vale, después, otra de las cosas que nos trajo el COVID o que fomentó o potenció el COVID, el teletrabajo. Bien, y aquí hay novedades. Bueno, sabéis que el teletrabajo se desarrolló inicialmente, ya existía regulado el estatuto, pero bueno, ahora hay una norma, una ley para el teletrabajo
y también Hacienda también está dando sus primeros pasos. Entonces, nos estamos encontrando con que Hacienda en algunos casos considera que puede constituir un rendimiento del trabajo en especie la cesión por parte de su empresa de un ordenador tablet para poder desarrollar su actividad laboral, si no se utiliza solo para fines laborales. Es decir, si está claro que tenemos una aplicación que lo único que podemos acceder es a un módem o a un servidor del trabajo y no tenemos totalmente capados cualquier otro acceso fuera del servidor de nuestro trabajo, pues evidentemente no tiene ningún tipo de duda. Pero si tenemos una tablet que podemos entrar o trabajar o hacer cosas del trabajo, pero también puede ser utilizada para nuestra vida personal, pues Hacienda puede considerarla como una retribución especie. Y después, otra duda que surge es los gastos, la compensación de gastos incurridos en el desarrollo de actividad laboral fruto del trabajo a distancia, incrementado por el COVID. La nueva ley del trabajo a distancia se plantea dudas acerca de la tributación y deducibilidad de determinados gastos, como los gastos de Internet sobre los que se ha pronunciado ya la Dirección General de Tributos. Tenemos el caso de un teletrabajador a quien la empleadora le entrega ordenador y monitor, siendo su propia costa los gastos de conexión a Internet. Dichos gastos no tendrán naturaleza de gastos deducibles por el teletrabajador para determinación del rendimiento neto del trabajo, al no estar incluidos dichos gastos como gastos deducibles en el artículo 19.2 de la Ley del Impuesto a la Renta de forma taxativa. Con lo cual, la empresa deberá de indemnizar o suplir o compensar esos costes con más retribución, pero nunca con un descuento por parte del trabajador de los gastos, ¿vale? Porque el trabajador no puede recuperar ese coste de teletrabajar. Bien, y por último, bueno, esto ya lo comentamos todas las jornadas y simplemente recordatorio, es gasto deducible, la cuota colegial, en el supuesto de que la colegiación fuese obligatoria para el contribuyente, para el desempeño de su trabajo. Dicha deducibilidad alcanzará los importes satisfechos por las cuotas de colegiación obligatorias al colegio profesional, así como los importes pagados con motivo de la inscripción del contribuyente en dicho colegio y con un límite anual de 500 euros. Bueno, consultas vinculantes, la última es del año 2020. Bien, retribución en especie por gastos de estudios para la capacitación de personal. También están exentos los financiados por empresas o entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador. Rendimientos de trabajo exentos por gastos de comedores de empresa. Bueno, aquí somos 11 euros. La cuantía diaria exenta por los vales de comida, tarjetas o documentos similares de pago que se entreguen al trabajador para atender dichas necesidades es de 11 euros. Se aplica también por gastos de comedores de empresa a través de fórmulas indirectas de prestación de dicho servicio. Se preste el servicio en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de este, previa recogida por el empleado o mediante su entrega en el centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que se realice a distancia o mediante teletrabajo. Rendimientos inmobiliarios. Las actividades de arrendamientos de viviendas e inmuebles, bueno, solo se exige, es decir, sería una actividad económica cuando tenga una persona contratada. No hace falta tener a jornada completa, ¿vale? Y no hace falta tener, como pedían anteriormente, que exista un local abierto al público. Rendimientos del capital mobiliario. Tributan como rendimientos del capital mobiliario las reducciones de capital de valores no admitidos a negociación, con devolución de aportaciones y no procedentes de beneficios distribuidos. Es decir, si en nuestra sociedad hacemos una reducción de capital, tributaríamos. Primas de emisión, pues más de lo mismo. De acciones o participaciones se trata de valores no negociados, tributan con el límite de la diferencia entre el valor de los fondos propios, de las acciones o participaciones y su valor de adquisición. Esto es un poco más farragoso de lo que resumí, la verdad. Pero bueno, es para coger el concepto. Luego, cada caso debería estudiarse individualmente, pero bueno, para hacer una idea, sería el concepto es así. Rendimientos de actividades económicas del año 2021. Los profesionales, personas físicas, que tributen en régimen de estimación directa, tanto normal como simplificada y que están obligados a llevar los libros registros, no están obligados a llevar de acuerdo con el Código de Comercio, los profesionales, ¿vale? Que serían los libros que tienen que llevarse, tienen que llevar un libro de ingresos, un libro de gastos,
un libro de bienes de inversión y un libro que recoja las provisiones de fondos y los suplidos de los clientes. Pero no tiene que no tiene que llevar la contabilidad según el Código de Comercio. Si es un autónomo, utiliza parte de su vivienda habitual en su actividad económica, puede deducirse los gastos de suministros, agua, gas, electricidad, telefonía, internet, etcétera, correspondientes a la parte de la vivienda que se encuentre afectada a su actividad económica. En el porcentaje resultante, aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a la superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Rendimientos procedentes de una actividad de profesionales en cuyo capital participe el contribuyente. Son rendimientos de actividad económica siempre que el contribuyente esté incluido a tal efecto en el régimen especial de autónomos o mutualidad alternativa. En el régimen de estimación directa, respecto de los gastos de justificación y provisiones, hay una deducibilidad de 2.000 euros. También es aplicable la reducción por rendimientos irregulares generados, lo que comentábamos anteriormente, en más de 2 años. Está fijada en el 30%, exigiéndose que además se haga la imputación en un solo periodo impositivo y con un límite de 300.000 euros. La actual ley del IRPF incorporó unos criterios restrictivos en su artículo 32.1 y que han sido atenuados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, siendo su doctrina la que recoge, entre otras, la última sentencia del año pasado, el 20 de abril de 2021. Vale, Hacienda exigía unos requisitos súper rigurosos para poder aplicarte la reducción del 30 y bueno, y Hacienda los tribunales están atenuando muchísimos y ya es doctrina consolidada prácticamente que siempre y cuando que se demuestre el origen y el fin y que en un solo año que se cobra no supera los 300.000 y demás, tenemos reducción del 30%. Bueno, y un recordatorio, los socios personas físicas de las sociedades civiles con personal jurídica y objeto mercantil no tributan en el régimen de atribución de rentas. Lo hacen de acuerdo con las normas del impuesto sobre sociedades. Vale. Ganancias patrimoniales del año 2021. Bueno, están exentas las ganancias patrimoniales por periodos por personas mayores de 65 años en la transmisión de elementos patrimoniales siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de 6 meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor. La cantidad máxima total que podrá destinarse a constituir la renta vitalicia será 240.000 euros. Estas son estas hipotecas inversas que ahora están los bancos comercializando mucho. Ya no existen coeficientes de actualización de valores de adquisición en la transmisión de inmuebles. Para los coeficientes de abatimiento reductores de transmisión de elementos adquiridos antes del 31 de diciembre del 94 hay un límite o cupo vital por contribuyente de 400.000 euros de valor de transmisión, aplicable al conjunto de transmisiones durante toda la vida del contribuyente, con independencia de que la transmisión de cada bien se produzca en distintos periodos. Rebasado el cupo, al exceso ya no se aplica el coeficiente de abatimiento. El límite es del valor de transmisiones y no de las ganancias, ¿vale? O sea, que todo lo que se venda, que tenga una generación antes del año 94, en cuanto superemos 400.000 euros, ya da igual que tengamos que ese bien sea anterior al año 94. Cuando un contribuyente pierde su residencia fiscal en España, las ganancias patrimoniales tributan por las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones en cualquier tipo de entidad, incluidas las de inversión colectiva y el valor de adquisición, ¿vale? El importe obtenido por transmisión de derechos de suscripción procedentes de valores admitidos a negociación se califica como ganancia patrimonial sometida a retención para el transmitente en el periodo impositivo en el que se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas, retención que deben de efectuar la entidad depositaria y en su defecto el intermediario financiero o federario público que haya intervenido en la operación, siendo el tipo de retención el 19%. Integración en la renta del ahorro de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales con independencia de su plazo de generación. Solo se integran en la renta general las ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de transmisiones de elementos patrimoniales. O sea, afectos a actividades económicas, para entendernos. En la declaración se indicará en la casilla 1626 si se trata de monedas virtuales,
Dentro del apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales, datos del elemento patrimonial transmitido. Exactamente es como pone. Vale. El límite del 25% para la compensación del saldo negativo que resulte de integrar y compensar entre sí ganancias y pérdidas patrimoniales que se integran en la renta general con el saldo positivo de los rendimientos y imputaciones de la renta propia general. También hay posibilidad de compensar el 25% del saldo negativo de rendimientos de capital mobiliario con la renta del ahorro de los saldos positivos y viceversa. De la misma forma y con el mismo límite se permite la compensación en sentido inverso, es decir, del saldo negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales con el saldo positivo de rendimientos de capital mobiliario. Excepción de la remisión inhabitual. Bien, aquí tenemos el requisito para que se ocurra en vida habitual es que se ocupe durante los 3 años, ¿no? Habitar la vivienda de manera efectiva, habitual, en 12 meses desde la adquisición. Aplicación de la excepción hasta 2 años después de dejar de ser vivienda habitual. El artículo 41 bis del reglamento de la renta. Requisito temporal. Adquisición de la nueva vivienda 2 años antes o después de la fecha de transmisión. Plazo improrrogable. Casos especiales, donaciones, nos aplica exención por inversión. No hay, si nos lo donan, no hay reinversión. Pago de cuantía equivalente a la obtenida. Vale, y adquisición de vivienda en construcción. Es decir, aquí esto es importante, el pago, esta sentencia del septiembre del 21 es importante. El pago de la cuantía equivalente supone que no necesariamente tenemos que gastar el dinero cobrado en nuestra venta. Basta con que lo que compremos sea equivalente a lo vendido, aunque lo hipotequemos todo. Antes Hacienda entendía que tienes que aplicar todo el dinero y si no tenías sobrante es lo que puedes hipotecarte. Y ahora se aclaró que no, que lo que es el pago en cuantía equivalente. Adquisición de vivienda en construcción. En la sentencia del Supremo del 21 también dice que se puede reinvertir siempre que se cumplan los plazos comentados. Regulación del incumplimiento. Si no cumplimos, tenemos que hacer una complementaria con intereses a presentar desde que se produce el incumplimiento hasta la fecha de definición del plazo de presentación de declaración del ejercicio en el que se produzca dicho incumplimiento. Es decir, si incumplimos el 21, tenemos que presentar en la renta que estamos ahora mismo confeccionando. Reducciones. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo, del artículo 20. El límite de rendimientos netos para aplicarla es de 16.825. Para contribuyentes con rendimientos netos inferiores a 13.115, la reducción es de 5.565 euros. Aplicación de reducción por tributación conjunta. Unidades familiares integradas por ambos cónyuges e hijos, si los hubiera. Familia monoparental, padre, madre, con todos los hijos. Separación y divorcio. Se aplica a quien ostente la guardia y custodia. En el supuesto de que sea compartida, tendrán que elegir quién aplica. Reducción por aportación a planes de pensiones. Bueno, los planes de pensiones con el sistema de empleo corresponde a planes cuyo promotor es cualquier entidad, corporación o sociedad o empresa, así como el empresario individual que emplee trabajadores en virtud de una relación laboral, siempre que los partícipes sean los empleados de los mismos, incluido el personal con relación laboral de carácter especial, independientemente de que estén del régimen de la seguridad social aplicable. La condición de partícipe también podrá extenderse a los socios trabajadores y de trabajo en los planes de empleo promovidos en el ámbito de sociedades cooperativas y laborales, y al propio empresario individual cuando éste promueva un plan de pensiones del sistema de empleo en interés de sus trabajadores. Planes de pensiones de sistema asociado corresponden a planes cuyo promotor es cualquier asociación o sindicato, siendo los partícipes sus asociados, miembros o afiliados, y planes de pensiones del sistema individual corresponden a planes cuyo promotor o promotores son una o varias entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son personas físicas. Deducciones. Deducción por donativos. El 20% de las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones, agrupaciones de electores, con un máximo de 600 euros. Por el porcentaje de deducción por inversión en empresas de nueva creación o reciente, el 70%. Y la base máxima es de 60.000 euros. En cuanto a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial, la Ley de Presupuestos del Estado de este año 21 introduce, del año 21,
del año pasado, introdujo nuevas deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a acontecimientos de excepcional interés público. Se modifica la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y de series. Los certificados requeridos son vinculantes para la agencia tributaria, con independencia de su fecha de emisión. Se extiende con contribuyentes que participen en la financiación, el límite se incrementa al 50%, también se aplica supera el 10%, y también se aplica los límites para las inversiones en Canarias. Deducción por maternidad. Se incrementa a 1.000 euros adicionales, además de los 1.200 cuando se tenga que soportar gastos por la custodia de un menor de 3 años en cuales o centros educativos autorizados. La prestación de la maternidad fue declarada exenta de tributación en el RPF por la sentencia del Tribunal Supremo. La maternidad, tenemos 2 sentencias del año pasado, no son firmes, no hay TSJs por encima ni supremos, pero consideraron que una prestación de maternidad percibida, a pesar de que la autónoma ya hubiese sido dado de baja, tiene derecho a la prestación. Y Hacienda entendió que los gastos de guardería, si no es relación laboral y no se justifican debidamente, no se pueden deducir. Suprimidas las deducciones por cuenta de ahorro, empresa, por alquiler de vivienda habitual, por inversión en vivienda. Estas dos últimas contienen un régimen transitorio. En el modelo de declaración para la campaña de renta del 21 se suprimen las casillas correspondientes a la modalidad de construcción de vivienda habitual por haber finalizado el plazo de 4 años, prorrogada por otros cuadros adicionales, en los que el contribuyente debía determinar la construcción de su vivienda habitual para tener derecho al régimen transitorio de dicha deducción. Para minimizar la posibilidad de error respecto de su aplicación, se ha incorporado en el caso de obras de ampliación o rehabilitación y de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad casillas para indicar la fecha de inicio y fin de las obras. En el caso de que se trate de modalidad de construcción, se solicitará la fecha de la escritura de adquisición o de obra nueva de vivienda. 6. Cuantía fija de deducción para todos los trabajadores, de 2.000 euros para determinación de sus rendimientos netos. Esta cantidad se incrementa cuando se acepta un puesto de trabajo en otro municipio en 2.000 euros más, o de trabajadores activos con discapacidad en 3.500 si tienen hasta el 65% de discapacidad o hasta 7.700 si son más del 65%. Vale. Después tenemos la aplicación, se aplica deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, a favor del cónyuge y a favor del cónyuge no separado legalmente con discapacidad. Estas deducciones se aplican no solo al contribuyente que realice una actividad por cuenta propia o ajena, por lo cual están dados de alta en el régimen correspondiente a la sociedad o la mutualidad, sino también a los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección de desempleo, pensiones abonadas del régimen general, del régimen especial, de la seguridad social o de clases pasivas, así como los contribuyentes que perciban prestaciones análogas a las anteriores, reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la seguridad social de trabajadores por cuenta propia o autónomos mencionados, siempre que se trate de prestaciones por situación idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la seguridad social. Son las siguientes deducciones. Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes hasta 1.200 euros anuales, 100 euros al mes. Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes hasta 1.200 euros, 100 euros mensuales. Por ser descendiente o un hermano huérfano de padre y madre que formen parte de una familia numerosa, conforme a la Ley 40/2003, o por ser ascendiente, separado legalmente o sin vínculo matrimonial con 2 hijos, sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 58, hasta 1.200 euros anuales, 100 euros mensuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementa en un 100%. Esta cuantía se incrementa hasta los 600 euros anuales por cada hijo de los que formen parte de la familia numerosa, que exceda del número mínimo de hijos exigidos para que cada familia haya adquirido la condición de numerosa, de categoría general o especial según corresponde.
Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, ni genere el derecho a las reducciones previstas en las letras A y B, hasta 1.200 euros, 100 euros mensuales. Vale, y luego a continuación hago una relación de las deducciones que existen en Galicia que se pueden aplicar, que bueno, si utilizas cualquier tipo de borrador o cualquier asesor fiscal y demás, os las va a aplicar. Hay deducciones por nacimiento, adopción de hijos, por familia numerosa, por acogimiento de menores, por cuidado de hijos menores, por contribuyente con discapacidades, con edad igual o superior a 65 años, por alquiler de vivienda, por gastos dirigidos a las nuevas tecnologías, por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales, por inversión de nueva creación y por su financiamiento, por inversión en acciones o entidades de cotización en segmento de empresas de expansión de alternativo ecosista, por donaciones con finalidad de investigación y desarrollo o innovación tecnológica, por inversión en instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, por rehabilitación de inmuebles situados en centros históricos, por rehabilitación de inmuebles situados por inversión en empresas que desarrollen actividades agrarias, por determinadas subvenciones y ayudas obtenidas consecuencia de los incendios del año 2017, para paliar daños que tuvo por el accidente pirotécnico de Tui de mayo del 18, por obras de mejora de eficiencia energética en edificios y viviendas unifamiliares, por las ayudas y subvenciones recibidas por reportes de alto nivel y por adquisición y rehabilitación de viviendas con proyecto de aldeas modelo. Vale, luego al final incluimos un cuadro resumen de los mínimos personales que pueden aplicar los contribuyentes y que son obtenidos de la página de la agencia tributaria y que el mínimo personal son 5.500 euros, más 1.150 euros si tiene más de 65 años o 1.400 si la persona es mayor de 75 años, el contribuyente. Si el contribuyente tiene una discapacidad, 3.000 euros anuales, si la discapacidad es igual o mayor al 33%, 9.000 euros si es entre el 33 y el 65%, si el 65%, perdón, y se habría que añadir 3.000 euros más si necesita ayuda de terceras personas o tiene una movilidad reducida, lo que sería una gran invalidez. Mínimo por descendientes. Tenemos 2.000 euros para el primero, 2.600 para el segundo, 4.000 para el tercero, 4.500 para el cuarto y siguientes y 2.800 euros anuales por siguientes menores de 3 años. En caso de fallecimiento del descendiente, 2.400. Bueno, siempre que haya habido la mayor parte del periodo positivo con ellos. Descendiente por discapacidad del descendiente son 3.000 euros anuales, por discapacidad del contribuyente igual o superior al 10%, son 9.000 euros anuales si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%. Y los mínimos por ascendiente, pues tenemos 650 euros si por cada ascendiente, que serían a 1.400 si tiene más de 65 años, y en el caso de fallecimiento del ascendiente serían 1.150 euros. En ese ejercicio fiscal, lógicamente, claro. Discapacidad del ascendiente, pues tenemos 3.000 euros si la discapacidad es igual o superior al 33, 9.000 si es igual o superior al 65 y más de 3.000 euros anuales si además de todo lo anterior, es decir, si tiene que ayudarse de terceras personas o tiene movilidad reducida. Y bueno, esto es un poco la presentación, un poco el motivo de la jornada. No sé si es un poco farragoso, traté de hacerlo dentro de lo que cabe, lo más ameno posible, siendo todo esto que es todo un poco lioso para la gente que no estamos metidos en este asunto. Y no sé si tenéis algún tipo de dudas o preguntas o las podéis hacer por escrito y os contestamos a través del colegio. Bueno, pues. Hola, Antonio. Bueno, muchas gracias. Sí, Pablo. Eso. Simplemente informar a todo el mundo que sí que se va a enviar ¿cómo se llama? La presentación, ¿vale? Para que todos dispongáis de la presentación que has hecho. Y simplemente decir que aquí tenemos una pregunta que pone: tengo pérdidas de
vencimiento de transmisión de acciones de 2.000 euros del año 2017, hace 4 años. Este año 2021 tengo unos beneficios por este concepto de 2.000 euros en unas operaciones y unas pérdidas de 1.500 en otras. La pregunta es, ¿me compensa Hacienda este año los 2.000 euros de beneficio con las pérdidas de 2017 y me quedan los 1.500 de beneficio para los siguientes 4 años? Las ganancias son sí. pérdidas por criptomonedas. Espera, que te interrumpí. ¿Es por venta de criptomonedas? ¿Es por lo que está comentando? ¿O Las es que no he entendido al ganancias, final? las ganancias son por venta de Casi, acciones y las pérdidas por criptomonedas. vale, se aplican las reducciones que comentamos en el apartado correspondiente y se pueden aplicar las compensaciones. Habría que ver exactamente si aplicado los límites de compensación de saldos negativos se podrían seguir utilizando, que entiendo que sí. Pero bueno, habría que verlo, habría que calcularlo. Casi si eso, que nos lo mande a través de la página del colegio y se lo miramos. Siempre se puede aplicar la compensación que comentaba anteriormente, pero siempre que no supere los límites. Se puede compensar tanto el ahorro con los beneficios de las rentas generales con las de ahorro, siempre y cuando no se superen los límites que hay para las compensaciones. Con lo cual, como es un poco números y a la carrera, casi prefiero verlo y lo contesto por escrito. Vale. He dejado el correo electrónico, ¿vale? Para Vale. este tipo de consultas, que es asesoría pues fiscal. Si hace favor el colegiado, sí, exactamente, si el colegiado nos hace llegar a través de la consulta, se la contestamos a la mayor brevedad posible. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta entre los asistentes. Podéis o bien activar el micrófono para hablar o bien comentarlo en el chat. Esto, Antonio, no sé si es porque es un tema arduo y farragoso. Sí. Perfectamente claro. Yo creo que seguramente surjan dudas y a lo mejor les es más fácil utilizar el canal que tiene el colegio a su disposición. Cualquier duda que les surja en la confección de la gente, que nos la hagan llegar y lo tratamos de contestar de la mayor brevedad posible y demás. Vale. O sea, comentaros que la presentación la colgaremos en el canal de YouTube del colegio para que quede a vuestra disposición. Os haremos llegar la presentación que ha expuesto Antonio durante esta presentación y recordar que siempre tenéis el correo electrónico de asesoríafiscal@icoeg.es para que resuelvan las dudas. Pues yo, si nadie tiene dudas o preguntas o consultas, pues agradecerte, Antonio, una vez más tu tiempo, tu presentación y tu disposición a resolver las dudas de los colegiados. Pues nada, un placer y hasta otra próxima ocasión. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.